Bienvenidos a un podcast más con Adri. Mi nombre es Adriana Mosquera. Llevo ya 6 años desarrollando negocios, exactamente en Network Marketing. Hoy soy una mentora para personas que quieren desarrollar estos modelos de negocio. Actualmente desarrollamos un negocio de vacaciones y hoy nos encontramos con una integrante también del equipo que ya hoy es Senior Marketing Director, que ya genera aproximadamente $2,000 al mes mientras viaja por el mundo en cruceros totalmente gratis y con toda su familia. Es increíble cómo le he escuchado planificando ahora sus próximas vacaciones con tu familia. Así que vamos a conocer a la gran Olenka Villanueva. Olenka, presenta. Gracias, Adri. Es un honor estar hoy acá en el podcast de Adri, porque pues siempre me tocaba verlo por YouTube, veía las entrevistas que le hacían más personas y yo decía, voy a estar ahí. Igual es trabajar, es esforzarte y pues agradecida por compartir este espacio hoy. Bien, excelente. Ole, ¿cuándo van a ser tus próximas vacaciones? Cuéntanos un poquito, o sea, ¿cómo hoy es tu estilo de vida actualmente? Nada, pues la verdad es que empecé en esta industria porque mi sueño era regalarle a mis hermanos pequeños, porque soy hermana mayor, una experiencia diferente. Entonces, hoy por hoy tengo la oportunidad de viajar 100% gratis a cualquier parte del mundo y justamente las vacaciones que estoy organizando para enero 2026 es con mi familia. Me llevo a mi mamá de viaje con mis hermanos pequeños y además, por celebrarse el cumpleaños de mi mamá, lo vamos a celebrar a bordo del crucero por el Caribe. Van a ser 7 días de una experiencia extraordinaria, pero ya no sola, sino con mi familia. Y ese soy mi estilo de vida. Puedo tomarme unas vacaciones en el momento que yo quiera y sin necesariamente que sea un gasto, sino que estos viajes ya es mi estilo de vida. Excelente, muy bien. Y sé que hoy es un gran logro, ¿verdad? Para ti y para tu familia, pero no siempre fue así, o sea, siempre Olenka tuvo un día uno. Cuéntanos cómo conociste el network marketing, si lo escuchaste antes de este tema, de conocer Incruces, o fue con Incruces la primera vez. Cuéntanos un poquito cómo te topaste con ese mundo del emprendimiento y luego cómo te topaste con Incruces y cómo decidiste desarrollar este negocio. ¿Por qué? Dale, pues la verdad es que nunca había escuchado la industria del network marketing, pero siempre sentí dentro mío que buscaba algo más. Aparte, estudié una carrera bastante teórica, pues estudié Derecho y así mi mentalidad era muy solo de razonar y hacer, ¿no? Entonces, para mí, el éxito era tener un título. O sea, esa era mi mentalidad y por eso siempre me esforcé por ser muy enfocada en los estudios, ser los primeros puestos desde el colegio y esa era mi meta. Pero entonces llega el momento en el que tienes que afrontar la realidad y donde ya tienes el título y no tienes ese estilo de vida que yo esperaba tener al tener ya algo realizado como una carrera. Entonces ahí es donde decido buscar más opciones, pero en mi cabeza estaban las opciones tradicionales, ¿no? Poner una boutique de ropa, emprender en haciendo postres. Incluso tuve un negocio que yo cogí una idea de México y la llevé a Tarapoto. Hice un emprendimiento de tapes donde yo hacía sorpresas románticas, decoraba y pues el romanticismo me encanta. Entonces eso me gustaba y lo hacía muy feliz, pero un negocio tradicional requiere de tu tiempo y requiere que tú estés presente la mayor parte del tiempo, si no, no funciona. Y llegó el momento en el que yo tenía que también trabajar de mi carrera y ya no tenía tiempo. Entonces tuve que cerrar y vender todo lo que yo mandé a hacer desde cero, porque eso no existía. Y yo lo mandé a hacer en un carpintero, le hice un dibujo, el señor me entendió, hizo todo. Yo construí ese negocio desde cero y le tuve que vender incluso mi página, que había creado una marca personal de esa página. Wow. Se la vendí a una amiga que hacía también tema de detalles y le vendí la página, le vendí los instrumentos, le vendí todo porque estaba guardado y yo pues se iba a malograr guardado todo. Y ahí es donde fue mi primera experiencia emprendiendo. Pero yo ¿Cuántos vivía, años tenías en ese momento? pues la verdad en ese momento tenía 21 años. Empecé a emprender a los 21 años, ¿no? Entonces siempre le decía a mi pareja, que hoy es mi socio, es que tenemos que hacer algo más, tenemos que hacer algo más. Y todos los días me despertaba pensando en qué puedo vender, qué puedo hacer
más que solo trabajar en oficina, lo que ya hacía. Pero ya veía que todo estaba muy saturado, ¿no? Ya hay muchas boutiques, ya hay mucho. Entonces yo decía, no, yo buscaba algo diferente, algo que no se parezca en nada y que ya no me estrese más, porque ya mi trabajo tradicional me estresaba, me cansaba. Entonces así encontré en Cruces, pero yo siento que yo busqué en Cruces y más que no me prospectaron, nadie me invitó, nadie nada. Sola. Sí. Te autoinvitaste en Cruces. Y me firmé sola también, ¿no? Que esa es una historia bastante graciosa. Entonces vi solo el viaje de una amiga en Tarapoto, que también era emprendedora, y solo le pregunté con qué agencia viajaba. Ella me explicó que no era ninguna agencia, me invitó a una presentación y ahí es donde conozco Incruces, pero en esa presentación no entendí nada porque justo voy a una presentación donde había muchas señoras y yo era la más chiquitita y no entendía nada, solo escuchaba que gritaban y el yes y esto de verdad es rentable, decía. Entonces no entendí nada, pero solo escuché que se puede generar ingresos en dólares y mi mente se activó, ¿no? Y entonces ya luego al próximo fin de semana Adriana y Rodrigo viajan a Tarapoto y los conozco personalmente. Pero para esto ya la amiga que me había invitado me llama por la mañana porque yo le había asegurado que me voy a firmar y ella no me creía porque ¿quién se firma sin haber entendido la información ni nada? Entonces él me llama y me dice en la noche va a ser con Adriana, con Rodrigo. Y yo ¿te vas a inscribir, amiga, de verdad? Me dice. Y yo le digo, sí, le dije. Y después le digo, ¿cuánto se tenía que invertir? Claro. Y me dice, tanto. Y yo le digo, miré mi cuenta y tenía solo 100 soles. Y ella me vuelve a preguntar y me dice, ¿te vas a inscribir, amiga? De verdad, confírmame para yo poder decirles también, ¿no? ¿Y qué te hizo decir sí, sabiendo que no tenías dinero? Que yo no quería vivir sin dinero, quería tener más. Entonces, yo dije sí y después busqué la solución, claro, ¿no? Entonces le dije, sí, yo en la noche voy. Era como las 10 de la mañana, me acuerdo clarito que estaba en la oficina porque trabajaba los sábados también. Ya, guau. Entonces le llamo a mi pareja y él fue el primero que me dijo, no, vas a perder el dinero y así. Y como gracias a Dios no me dejé llevar, no lo escuché. Y yo le dije, si no me lo prestas, pues yo lo consigo, ¿no? Y gracias a Dios también él es un hombre que siempre me apoya en todo, aunque con sus miedos. Me prestó la mitad. O sea, yo tuve que conseguir 1,000 soles en menos de 8 horas, ¿no? O sea, cuando tú llegaste a la reunión, llegaste con el dinero. Sí, wow. Porque Rodrigo justo dice, solo vamos a ayudar a 3 personas. ¿Quiénes van a ser esas 3 personas? Y yo levanté la mano, ¿no? Porque ya tenía el dinero en mi cartera. Me acuerdo que lo llevé en efectivo incluso. No lo había llevado en tarjeta ni nada. Wow. Y ya está. Y de toda esa reunión que hicimos, recuerdo que vinieron 15 invitados o 10. De 10 a 15, solo tú eres la que has terminado haciendo el negocio, ni siquiera la persona que te invitó. Bueno, por ahora, quién sabe en un futuro, pero eres tú la que te has enfocado estos meses y es mucho el que tú buscaste hacer eso, el que tú estabas con hambre de éxito, porque es algo que nos enseña. Esa hambre nos enseña, nace de uno por las situaciones que vive, por los momentos que pasa y qué bonito que por tú buscar puedas encontrar, ¿no? Porque el que busca encuentra. Entonces, ella empezó a buscar una oportunidad y le llegó a su vida esa oportunidad que en un instante, por ver una historia de una amiga, ya pudo tener esa oportunidad ella en conocimiento, pero igual hay reto. Así tú tengas una oportunidad en conocimiento, tal vez tu reto no sea el dinero como el de Olenka, para mí también fue el dinero, entonces yo me identifico mucho, tal vez sea el tiempo, tal vez sea el que tú creas que esto no es real, qué sé yo, pero si tú pasas ese reto y das ese primer paso de valientes, porque yo siempre digo, o sea, las personas que se atreven y dan ese primer paso, ya está, porque es el más difícil. De ahí tú puedes seguir el camino, vas viendo cosas, sí, te quisieras rendir también, porque el proceso, les diré, para un emprendedor, para un empresario, no es fácil. Cuando haces network marketing, tienes todo listo y tienes un servicio listo, eso lo hace sencillo, lo hace práctico, lo hace duplicable, lo hace excelente, pero sigue siendo un reto el poder día a día entender qué es lo que te falta, mejorar día a día. Creer en ti, creer en esta oportunidad, creer en el equipo y todo este proceso. Así que, Ole,
también pasaste por muchas situaciones similares de encontrar la oportunidad, atreverte a dar el primer paso. Y me gusta mucho que digas, yo dije que sí, porque era lo que estaba buscando y fue un sí de me atrevo, a pesar de que ni siquiera tenías el dinero. Tenías solo 100 soles en su cuenta bancaria y dijo que sí. Entonces ella lo empezó a declarar, como dicen algunos mentores, dice, empieza fingiendo para tenerlo, entonces como que ya, lo declaro, lo tengo, soy. Y luego van a aparecer situaciones, porque el cómo empieza a aparecer en el camino. Y se logró unirse. Y ya hoy, pues, imagínate, ¿no? Todo el proceso que ha ido pasando. Ahora, una vez que estás dentro, Ole, dime cuál ha sido el reto más fuerte en toda tu carrera ¿Cuánto tiempo llevas haciendo en cruces? Yo inicié en junio del 2024, ya más de año y medio. Año y medio. Junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Un año y cuatro meses. Un año y 4 meses. Dime qué ha sido el reto más fuerte en este año y 4 meses. O sea, ese reto que tú dices, escucha, casi me hace rendirme. O ¿cuál ha sido ese reto, no? ¿Cuál ha sido ese reto? Yo creo que hoy miro hacia atrás y el reto ha sido incluso sentir que no sabía lo que me hacía falta, ni siquiera lo tenía identificado, solo sentía que en este proceso yo tenía que crecer. Yo entendí eso, ¿no? Porque yo entré por el dinero, o sea, yo entré por generar ingresos, pero eso al final se convierte en un plus en esta oportunidad, no es la meta. Entonces, cuando yo empecé a generar más de lo que ya ganaba en mi trabajo tradicional, entonces ya empezó a dejar de ser el dinero, empecé a sentir que era muy necesario un crecimiento, pero yo no identificaba por dónde tengo que crecer o qué tengo que crecer. A veces decía, creo que todo, o sea, tan mal estoy, ¿no? Pero no lo tenía identificado hasta que empecé a sentir justo por eso mucho dolor, ¿no? Mucha frustración de decir, yo sé que tengo que mejorar, yo era muy consciente de eso, pero no tenía identificado exactamente. En habilidades yo mejoré, ¿no? En habilidades del negocio. A presentar me volví muy buena presentando, tenía pánico de cerrar y me volví buena cerrando. O sea, eso ya dejó de ser como que mi reto. Ahora era yo misma, mi propio reto, ¿no? Y identificar qué es ese proceso. Entonces, Wow. eso fue, ahora último ya lo tengo identificado. Justo conversaba con ustedes al viaje que hemos tenido acá a Colombia, entonces lo identifiqué. Por fin encontré qué era lo que yo necesitaba mejorar en mi vida, que es la base de todo, creo, ¿no? Wow, entonces tuviste que romper esa barrera, ¿no? Ese tope. O sea, es que siempre dicen, tu ingreso va a ser proporcional a la persona que eres actualmente y no solamente en habilidades, ¿no? Sino en ser cada vez una mejor persona y en mejorar nuestra paciencia, nuestro carácter, nuestra creencia en nosotros mismos, en tu autoestima, qué tan merecedor te sientes y todo eso, ¿no? Eso es todo un cúmulo de experiencias que tú bien lo has dicho, hay que identificarlo, así que yo creo que ese sería un buen aporte para todas las personas que están iniciando quizá en este proceso, que quisieran iniciar en Incruces o en hacer negocios o network marketing, identificar qué es lo que te está faltando para ir al próximo nivel. O sea, en verdad tomarte un tiempo a interiorizar, de hacerte preguntas incómodas a ti mismo, de evaluarte y de incluso dejar que otros también te puedan evaluar, que tú creas que son personas que pues pueden entenderte, te conocen y obviamente mejor si tú tienes contacto con una persona que tiene los resultados que tú quisieras tener y esa persona te conoce y tú le puedes hacer preguntas, ¿no? O sea, ¿tú qué crees que me faltan? ¿Qué crees que estoy fallando? Mira, estas son mis situaciones, pero siempre ser honesto, honesta. O sea, decirles tal cual lo que es, lo que estás viviendo, solo así vas a poder recibir una ayuda también tal cual te va a ayudar, ¿verdad? Entonces, eso es clave. Y poder conversarlo, ¿no? Conversarlo con otras personas que saben que quieren lo mejor para ti, siempre. Entender que el mundo no quiere que seas perfecto. El mundo quiere que seas tú y todos tus procesos pueden aportar mucho valor a otros. Sí. Todo. Entonces, hoy te damos este mensaje, ¿no? Que puedas crecer y que puedas identificar antes de saber, ¿no? O sea, ya voy a crecer, identificar cómo puedo crecer, qué me falta. Y a veces en una conversación
en un evento se puede identificar. Entonces, eso es clave. Ahora, Ole, ¿qué consejo le darías a una persona que quisiera rendirse en estos momentos? Y sabes que ya intenté mucho emprender en general, porque sé que tú has tenido otros emprendimientos y de alguna u otra manera nunca te rendiste porque sigues siendo emprendedora. Entonces, pero sí, quizá fallamos y fallamos mucho. Yo he fallado mucho. Por eso me he convertido en una mejor yo. ¿Tú qué consejo le darías a alguien que se quisiera rendir? Porque es fuerte. Rendirte es renunciar a todo. Entonces, si alguien que está emprendiendo quisiera rendirse, ¿qué le dirías? Muchas cosas, la verdad. Pero primero es que yo escuché algo hace poco que me hizo mucho sentido y es que a veces nosotros buscamos oportunidades y si crees en Dios como yo, Dios te va a dar esa oportunidad. Y el día que tú quieres rendirte y renunciar, no le estás cerrando la oportunidad a ese negocio, a ese emprendimiento, no le estás cerrando las puertas a eso, le estás cerrando las puertas a Dios. Entonces yo entendí eso y dije, wow, es que sí, yo me quise rendir ahora. Y dije, o sea, realmente esta oportunidad es una respuesta de Dios en mi vida. Y yo le iba a cerrar las puertas a Él, no al negocio. Entonces, yo creo que eso, ¿no? Si crees en Dios, en la vida, en el universo, lo que sea, pues le estás cerrando la puerta, no al ingreso, no a la libertad, a los viajes, sino sinceramente a Dios. Entonces, wow, qué fuerte esa reflexión. Creo que nos invita mucho a meditar, a entender de que hay un ser supremo mucho más fuerte, mucho más grande que cualquiera de nosotros, que quiere lo mejor para ti, que sabes, o sea, te da las oportunidades y pues fallarle a él es algo que a mí me da mucho miedo. O sea, algo que yo le temo mucho a Dios. Entonces, no haría, ¿no? Entonces, wow, qué bonito, ¿no? Agárrate esa fuerza. Y algo que a mí me funcionó cuando yo también me quise rendir en algún momento y yo le llamaba a mi patrocinador. Yo tengo un patrocinador que gracias a Dios me tuvo mucha paciencia porque tenía un carácter de, si no me está funcionando, yo no soporto estar en un lugar donde no me funciona porque tenía un ego y porque tenía no sentía que si yo estaba en un lugar donde era menos, debería estar ahí. Yo siempre decía, yo siempre he sido la mejor en esto, la mejor en esto, la mejor en tal y cual y tal. Entonces yo no soportaba a veces estar en Incruces porque recién estaba empezando, era membresía gratuita y veía que había personas que tenían altos rangos. Entonces yo me evaluaba a mí misma y decía, Adriana, o sea, ¿qué es lo que te está pasando, no? ¿Por qué llamas desesperadamente a tu patrocinador y le dices, esto no es para mí, que tú, porque tú me invitaste a este negocio hoy, estoy tan incómoda, hoy no tengo los resultados que yo quisiera, hoy en lugar de estar mejor, estoy peor o me siento peor en mi vida? Y eso le decía, ¿no? Así directamente. Y entendí de que habían cosas que trabajar en mí. Tenía que dejarme enseñar, entendí que no podía fallarme a mí misma también. Y pues eso, pensaba en eso, decía, yo no puedo fallarme a mí, no puedo fallarme a mí. Hay personas que están haciendo este negocio y les está yendo bien. ¿Yo por qué no? O sea, ¿yo por qué no si es que se trata de aprender una habilidad? Y me decía a mí misma, Adriana, y si tú tienes que estar en un lugar que te incomoda y no te gusta, pues te jodes y estás en ese lugar y te incomodas y avanzas. Y yo misma me retaba a mí, me incomodaba y yo creo que de ahí apareció todas estas decisiones que voy tomando siempre es para incomodarme. Desde ahí siento que generé un fuerte hábito en mí de que cada decisión que tomo es para incomodarme. Más bien, si yo me siento muy cómoda en un lugar, ya estoy incómoda. O sea, digo, tengo que estar en un lugar que estoy tengo que cómoda. mover. Exacto. Entonces, y creo que eso me ha llevado a hoy tener, pues, de los cheques más altos en toda habla hispana en Incruces. Ir incomodándome, ir viendo, oye, ¿cuál es el siguiente reto? ¿Cuál es el siguiente objetivo? ¿Sabes? Y siempre estar así con el ejemplo, porque tú no sabes a cuánta gente inspiras, Ole, simplemente por no rendirte. Y eso también le agrada a Dios. Exacto. Entonces, qué bonito. Ahora, última pregunta, para ya terminar, que este podcast estaba muy fuerte. Por los $100,000. Ole,
en tu carrera de 1 año y 4 meses en Network Marketing, ¿qué, qué creerías tú que sería, o cuál creerías tú que sería la habilidad que una persona sí o sí debe aprender para que le vaya bien? O sea, esa habilidad para que esa persona no tenga pierde en network marketing y saque algún beneficio de esta industria. O el consejo, o la habilidad, ¿qué le dirías, no, a esa persona? Como que esto es fundamental y esto debe ser tu prioridad. ¿Qué le dirías? Mira, para una persona que entra a network marketing, si quieres ganancias rápidas, mejor busca algo más, ¿no? Porque las ganancias rápidas las puedes obtener, pero luego mantenerlas a largo plazo y que sean duraderas va a depender de lo que estamos mencionando mucho, cuánto tú crezcas. Entonces, para mí, sí o sí, sinceramente, es la perseverancia. Perseverancia. Es la perseverancia porque si no, pues la verdad, el camino no es color de rosa, o sea, jamás vas a esperar que los resultados sean como tú quieres. Y eso, si tú entras con demasiadas expectativas, te vas a frustrar muy rápido, ¿no? Porque hay que entender que todos tenemos un proceso y que no somos iguales a nadie. Si empezamos a compararnos y decir, no, pero Adriana ya es la mejor mujer pagada en habla hispana y ¿por qué yo no lo soy? Y eso te va a llenar de frustración. En este negocio siento que si tú tienes que estar preparado, si ya la tienes, o para mejorar la fortaleza mental, porque es mentalidad. El network marketing para mí es mentalidad, no hay nada más allá de eso. Presentar, hacer cierres, reuniones, todo eso lo vas a construir. Pero si tú no estás dispuesto a reconstruir tu mentalidad, que socialmente siempre venimos ya con una mentalidad a veces estructurada, y no tienes realmente las ganas de reestructurar esa mentalidad, mejor no hagas network marketing. Si tú te sientes el dueño de la verdad y de saberlo todo y que pues así estás bien y no tienes esa humildad, pues yo no sé si el network marketing sea para ti, porque hay que tener esa disposición. Brutal, esa disposición de reestructurarte, ¿no? Mentalmente. Qué brutal ese mensaje. Así que aprende a trabajar en tu mentalidad, aprende a tener perseverancia y aprende a dejarte enseñar, ¿no? A dejarte enseñar. Qué bonito. Entonces, y yo coincido mucho, el 80% del éxito en este negocio es mental, 20% habilidades. Hay personas que se enfocan mucho en las habilidades y por eso no alcanzan lo que quisieran. Entonces, trabaja en tu mentalidad. Obviamente las habilidades importan, pero el 80% del éxito es mental. Un último mensaje, Ole, a todos para ya cerrar este podcast. Pues yo hoy entiendo que mi misión y mi propósito es servir realmente a todas las personas que yo pueda a través de mi historia, inspirarlos, porque yo creo que eso es lo más importante. Y una vez tú me dijiste que no me olvido jamás, a veces necesitas que alguien, al menos una persona, crea en ti. Y yo creo que si estás viendo este video hasta ahora, yo quiero que sepas que yo creo en ti, que estoy en esta industria para servir. Y si tú en algún momento necesitas algún mensaje y te quieres rendir, pues mis redes sociales están habilitadas para que puedas poner aquí las redes sociales de Ole para que lo puedas ver. Exacto, y nada, que creo en que cada persona tiene un poder inimaginable en su propia historia. Brutal. Muchísimas gracias por conectarse cada vez más y mejor. Sigue los próximos episodios también. Este estuvo brutal. Así que vamos por más. Sigue inspirándote, sigue motivándote a través de estos podcasts. Bye, bye.